En Twitch y en YouTube había conseguido dominar perfectamente todo para que no hubiera ningún problema. Y ahora no se sabe por qué no funciona. Gente de YouTube, no veis nada, ¿verdad? Ah, ahora mágicamente aparece, espérate. Espérate que ha aparecido. ¡Ha aparecido! Madre mía, que ahora sí ha aparecido. Ahora sí aparece en YouTube. Buah, menos mal que no le he dado a finalizar ni nada. O sea, simplemente es que tarda. Bueno, pues vale, se ve que tarda, simplemente. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias Elena Kovaleva por confirmar. Ya me estaba poniendo nervioso porque en Twitch sí, lo estaba viendo, no hay ningún problema. En YouTube me decía conexión excelente, se veía todo perfecto, pero se veía en negro. No sé por qué, pero bueno. Venga, no pasa nada. Pues qué tal, chicos, ¿cómo habéis llevado el día de ayer con todo esto? ¿Habéis practicado algo? Antes un chaval me comentaba que tenía problemas con el So y le expliqué una tontería también, que os la enseñaré ahora, cuando arranquemos. Y luego ya pasamos al libro, como siempre. Empezaremos a ver la unidad 2 con los pronombres y adjetivos demostrativos y más cositas. Ya veréis qué divertido. Santiago Abascal dice: yo ya me sé el puto hiragana. El So es el soldado. Yo el So tengo otro truco que os lo explicaré después, que me gusta mucho más. Es mucho más fácil de recordar, por lo menos para aquellos de mi generación que conozcan a Diego de la Vega. El zorro. Os lo explicaré después. A ver qué más por aquí. Hostia, esperad un segundo que están sonando cosas raras aquí afuera. Un segundo. Hostia puta, qué movida más rara. Se ha escuchado algo muy raro y perturbador. Ay, la hostia. Bueno, no era nada finalmente. O sea, he abierto la puerta, no he visto a nadie fuera. Ha sido muy raro, muy turbio. En fin, vamos a preparar aquí esto para la unidad 2. Y aquí la pizarrita para explicaros ahora la tontería del So. Y vamos a ver. Bueno, Spectre decía: katakana de puta madre, alguno se me escapa, pero íbamos pilotando. Spectre, supongo que habrás empezado. Ah, vale, sí, lo dice después. Hiragana, perfecto, vale, perfecto. Pues muy bien, ese es el orden. Primero hiragana y después katakana. A tope. Muy bien, pues vamos a ir empezando ya. Wow. 9 personas en YouTube y en Twitch. A ver, ¿cuántos estáis? ¡Ey! No me lo marca. Estupendo. En Twitch dice: no queremos enseñarte cuántos espectadores tienes. Y yo pues vale. Vale, ahora sí ha cargado mágicamente y dice 5. Perfecto. Venga, pues entonces vamos a empezar. Vamos a poner aquí cuarentena. Y hoy, chicos, mirad. Hoy ya sí está la cámara funcionando a tope. Pero bueno, ahora mismo me voy a quitar. Vamos a dejar simplemente la pizarra para que veáis bien. Voy a comentaros el truquito que os decía. Bueno, el So ya sabéis que es así, ¿vale? Hay otro So que se puede hacer así. Pero bueno, vamos a quedarnos con el primero, el sencillito. El más sencillo de todos. Más sencillo porque simplemente hacemos una Z y hacemos una C. Si nos imaginamos que aquí hay unas rayas perpendiculares,
¿vale? Cuando bajamos de la Z por aquí, ¿se ve el...? No se ve, sí se ve el puntero. Ahí donde veis el puntero, cuando llegamos aquí, a este punto, sobrepasamos un poco. Llegamos aquí, a esta zona, a esta zona. Voy a ponerlo en otro color para que se vea la explicación. Bajamos por aquí y llegamos aquí. Sobrepasamos un poco y damos la vuelta hacia atrás. Hacemos lo mismo, cuando llegamos a esta zona, tenemos que sobrepasar. Y volvemos atrás. Y antes de que lleguemos donde nos quedamos aquí bajando con la especie de Z, hay que empezar a hacer la C. Y esta parte y esta técnicamente tienen que ser perpendiculares, ¿vale? Ifman dice: hola, porfa, corrige el horario para Colombia. Las miniaturas de tus vídeos dice que empieza a las 9 AM cuando ya ha empezado a las 8 AM. Uy. Pues... perdón. Sí. Gracias por avisarme porque no me había dado cuenta. De hecho, quizás el horario se deba al cambio horario que existía en España. Y quizás en base a eso se me ha olvidado cambiarlo. Puede ser. Lo siento. Lo cambiaré y lo corregiré para la próxima. Gracias por avisar. ¿Qué más? Nada, esto. Os podéis quedar con estos tips, ¿vale? Y lo que le decía a este chico antes era que os podéis imaginar el zorro, Diego de la Vega, cuando cogía y firmaba, hacía fa. Bueno, así no, eso es un 3. ¿Qué coño estoy haciendo? Cogía y hacía cha. Tal que así. Bueno, pues de zorro os acordáis de zorro. Y ya está. Y así es cha. Lo mismo, en vez del zorro es el zorro. Y os podéis acordar de la tontería con eso. Mucho más sencillo. Y nada, ahora vamos a borrar todo. Y empezamos con el libro. Aquí, fuera. Y ahora pues nos vamos aquí al libro. ¡Pam! Ahora que lo pienso, yo ayer estaba haciéndolo con el PDF en el ordenador o lo estaba haciendo desde la tablet. Hoy me he despertado y ya no sé ni lo que hago. Creo que desde la tablet lo hacía, sí. Spectre dice, desde el ordenador, vale. Muy bien, pues entonces vamos a sacar desde el ordenador. Lo siento, chicos, es que hoy tengo la cabeza hecha un lío. He estado con muchas cosas en el trabajo nuevas y demás. Y no ha sido un día fácil. Vamos entonces a coger y ponerlo aquí. Venga, muévete, leches. Y entonces quito la tablet. Y si lo hacía desde el ordenador, ¿por qué leches no tengo? Ah, porque lo hacía con esta. Claro. Jaja. Ahí está. Ahí está el porqué. ¡Pam! Y aquí metemos zoom. Y así veremos. Muy bien. Entonces vamos para atrás. Y vamos a empezar aquí. Uf, qué día más tonto que tengo hoy. Por cierto, quiero mirar una cosa. A ver si copiando de aquí el chat se ha hecho en condiciones. Vamos a copiar. Y vamos a intentar pegar aquí. Vamos a pegar. ¿Dónde está pegar? Pegar referencia. Y no se ha copiado el fondo, parece ser. A ver. Prueba. No. Qué mal. Bueno, pues entonces quitamos el chat de aquí. Bueno, entonces vamos a esto. Alguien había hecho un comentario por aquí. Luna, es el SoQ 1. Yo estoy un poquito más adelantado. Sí, hemos empezado desde el principio, así que... hay que empezar desde el principio, evidentemente. No queda otra.
Bueno, entonces vamos a empezar con la segunda unidad y vamos a empezar hablando de, como si empezamos ayer, por las bunke, por los patrones de frases. En este caso, pues tenemos koreba jisho desu. En esta lección, como había dicho, vamos a ver los pronombres demostrativos y los adjetivos demostrativos. ¿Qué significa eso? Pues este, ese, aquel, esto, eso, aquello, cosas así, ¿vale? Entonces, koreba jisho desu. Eso significa esto es un diccionario o esto es el diccionario, ¿vale? Kore, el ko señala cercanía, lo más cercano, ¿vale? En la siguiente oración vamos a ver el siguiente, sore. Sore es cercanía intermedia. ¿Por qué os cuento esto? Porque después vamos a ver otros pronombres y siguen el mismo patrón, ¿vale? Segunda oración, sore wa watashi no kasa desu. Volvemos a ver la partícula no, que habíamos visto en la lección primera. ¿Os acordáis de ella? ¿Qué significaba la partícula no? A ver quién me lo puede decir. Spectre dice correlativo a. No sé qué significa. Eso sí, perteneciente a. Muy bien, muy bien. Perteneciente a. Eso es, lo que pertenece. Entonces, de esta forma, cuando decimos que pertenece a yo, estamos utilizando un pronombre posesivo. Entonces ya no solamente descubrimos un pronombre demostrativo, sore, sino que también descubrimos un adjetivo posesivo, mío. ¿Vale? Watashi no, mío. Casa. ¿Conocéis esa palabra? El kanji es muy divertido porque realmente se parece al objeto. ¿Sabéis lo que significa casa? Seguro que todos, en España especialmente, por lo menos, lo habéis visto en algún momento. Cuando entráis a algún banco, o entráis a algún centro municipal o algún centro comercial, normalmente... Muy bien, Little Bonsai, paraguas. Normalmente hay un coso de estos parados donde metes el paraguas dentro de una bolsa con la forma ya del propio paraguas y sale automáticamente y te queda el paraguas enfundado. Vale, eso se llama kasapon y es un invento japonés. Y si os fijáis a partir de ahora, veréis que está escrito en japonés y pone el kanji de casa y pon, kasapon. Fijaros por la próxima vez que entréis a algún sitio y tengáis que meter un paraguas. Ya veréis cómo lo veis. Entonces, bueno, decíamos, sore wa watashi no kasa desu. Eso, es mi paraguas. ¿Vale? No podemos hacer distinción entre ese o eso. A simple vista, puede ser cualquiera de los dos. Ya sabéis que el japonés es un poco ambiguo, que depende mucho del contexto y hay que tener cuidado con eso. Así que nada, muy sencillo, kore, sore, por ahora, vale. Ahora vamos a ver un poco algo distinto. Número 3. Kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Si os fijáis, mirad. Hasta ahora estábamos viendo que decía koreba, soreba. Después del pronombre va la partícula wa. Pero aquí no. Aquí hay algo que se parece al kore, kono, y hay un sustantivo, hon, wa. Esto no es un pronombre. Si acompaña un sustantivo, va a ser un adjetivo. Entonces este sería el adjetivo demostrativo, ¿vale? Kono hon, este libro. Cuando es un adjetivo demostrativo, va a necesitar siempre un sustantivo y luego ya vendrá la partícula wa. Pero cuando es un pronombre, a continuación, justo a continuación, no lleva sustantivo porque es pronombre y va a ir la partícula wa, ¿vale? Ojito con eso. Entonces, bueno, dice la oración. Kono hon wa watashi no desu. Este libro es de watashi no, o sea, es de watashi, es mío, ¿vale? Kono hon wa watashi no desu. Este libro es mío. Acordaros, es de yo, es decir, es mío.
Y esta va a ser la mecánica más o menos de todo el tema. Pero vamos a descubrir más cosas. Vamos a las deebun, a las frases de ejemplo. Venga, la primera, Ichiban. ¿Kore wa borupen desu ka? ¿Os acordáis la partícula K? Interrogativo, preguntabas cosas. Dice, ¿Kore wa borupen? ¿A qué os suena borupen? Esta es una palabra inglesa. Esto normalmente, las palabras en katakana, cuando las leáis, de primeras, a lo mejor no sois capaces de identificar. Pero si las habláis, si escucháis el sonido, va a ser mucho más fácil de identificar. Como ha dicho Elena, ahora mismo, muy bien, ballpen es el bolígrafo. Y Javier de la Rosa, bienvenido también por ahí. Ahora ya os estoy leyendo también en YouTube a la vez. Muy bien. Pues efectivamente es bolígrafo, ballpen. Y la respuesta, fijaos, dice Hai, so desu. So desu. Antes, en la lección 1, habíamos visto que cuando la respuesta era afirmativa, pues vale, decíamos hai y el verbo en afirmativo, des. Vale, perfecto. Y decía, por ejemplo, gakusei desu ka? Hai, gakusei desu. Pero ahora no está respondiendo con ballpen. Con borupen, perdón. Lo he dicho en inglés. Ahora no dice hai, borupen desu. No, ahora está diciendo hai, so desu. Ese so significa así. La respuesta es así es. Pero cuidado. Cuidado porque en español, cuando te dicen ¿comiste lentejas? Por ejemplo. Tú dices, sí, así es. Ya está, tú puedes responder diciendo eso, ¿verdad? Pero en japonés no. Vamos a tener cuidado con eso. Si nos dicen lentejas o tabemashita ka, tú no puedes decir hai, so desu. Queda raro, ¿vale? ¿Te entenderían? Sí, se puede entender por contexto, evidentemente. Pero, en el libro y en el Noken quieren evitar eso. ¿Por qué? No lo sé. Quieren evitarlo. Pero so desu simplemente sería algo que os pregunten con el verbo des. ¿Vale? Lo que os pregunten con el verbo des, podéis responder, con la palabra, como antes, como hemos dicho en la unidad 1, por ejemplo, en este caso, borupen desu, o podéis decir hai, so desu, y ya está, ¿vale? En caso de que fuera negativo, pues lo mismo, pero con el verbo negativo. En vez de so desu, diríamos so ya arimasen, ¿vale? Hasta aquí creo que no debería haber ninguna duda. Venga, vamos entonces con la número 2. Ay, perdón. Venga, la segunda nos dice ¿Sore wa noto desu ka? ¿Sore wa noto desu ka? Ahora ya nos está cambiando el pronombre. Ya está señalando un poquito más lejano. Ya no dice esto, ya dice eso. Eso de ahí. Está más cerca del oyente que del hablante. Entonces, eso. Kore es cuando el hablante señala algo que tiene cerca. Sore es cuando el hablante señala algo que el oyente tiene cerca. Y luego veremos la última, que sería are, que es cuando el objeto está lejos del oyente y del hablante, ¿vale? Venga, dice Sore wa noto desu ka? Y dice ie. Fijaros otra vez los corchetes. Podemos omitir, no necesita decir kore. El oyente, al tenerlo cerca, diría kore no sore, ¿vale? Dice ie techo desu. No, esto es una agenda. Dice no, esto es una agenda. Recordéis que ayer con ie el verbo iba en negativo, ¿verdad? Evidentemente, en este caso, omite. Ie noto ya arimasen. Techo desu. Son dos oraciones distintas. En este caso lo que hace es omite esa parte y nos responde diciéndonos lo que es. Si nos quisiera trolear, pues directamente nos diría no, esto no es un noto, no es un cuaderno. Adivina lo que es.
y ya está. Pero no, aquí en este caso pues es amable y nos dice, techo des, es una agenda. Así nos enseña un poco de vocabulario y a distinguir. Venga, vamos a ir entonces con la 3 ahora. Y dice, Sore wa nan desu ka? Nan desu ka. ¿Os fijáis? Un interrogativo. Ya habíamos visto el nan. Nansai desu ka, ¿os acordáis? Pues ahora vemos simplemente nan desu ka. ¿Qué es? Sore, o sea, eso, ¿qué es? Y dice, meshi desu. Meshi desu. Que no quiere decir que sea el jugador de fútbol, ¿vale? Meshi es la tarjeta de visita. La tienen ahí tirada encima, diciendo, mira, me voy a presentar, pero la dejo aquí tirada. Y dice, Sore nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Y dice, meshi desu. Es mi tarjeta de visita. Es una tarjeta de visita. Y ahora viene algo bastante interesante. Fijaos. En la número 4 dice, Kore wa kyū desu ka? Nana desu ka? Y la respuesta, kyū desu. ¿Qué es esto? Esto es, pues por ejemplo, el tío escribe como el culo, ¿vale? Es muy difícil de descifrar lo que tiene escrito. Y tú le dices, oye, no me queda claro lo que tienes aquí puesto, no sé para tu número de teléfono. Esto es un 7, es un 9, los has hecho ahí muy parecidos, no consigo distinguirlo. Entonces, a ver, explícamelo. Y le hace 2 preguntas. Sore wa kyū desu ka? Nana desu ka? Esto puede interpretarse de 2 maneras, ¿vale? En principio, os vais a creer que la disyuntiva en japonés se hace preguntando 2 veces. Que no hay un nexo. Lo hay. Hay muchos, ¿vale? Para la oración disyuntiva hay muchos nexos. Pero no nos lo complican, simplemente dicen, ¿quieres hacer una disyuntiva? En vez de utilizar una palabra, pregunta 2 veces. O 3, o las que necesites. Y tú dices, vale, pues entonces me creo que simplemente preguntando se puede hacer oraciones disyuntivas. Para quien no sepa lo que es una oración disyuntiva, es cuando dices, esto es una cosa o es otra cosa, ¿vale? O una cosa u otra. Eso es una oración disyuntiva. Y nada, la respuesta pues muy sencilla. Le dice lo que es y ya está, ¿vale? No tiene más. Venga, entonces la número 5. Sore wa nan no zashi desu ka? Ojo a esta palabra, ojito. Aquí igual no lo veis bien. Vamos a meterle un zoom. Pam, pam, pam. Fijaos. Tiene un tentén, ¿vale? Y esto a veces pasa desapercibido. Esta palabra. Zashi. Hay que duplicar el sonido de la S para el shi. Y hay que hacer un sonido de Z aquí. Za. Zas. Zas. Zashi. ¿Vale? Zashi. Cuidadito con esa. Voy a meter menos aquí. Así. Dice, Sore wa nan no zashi desu ka? Zashi significa revista. ¿De qué es esa revista? ¿De qué es esa revista? Y dice, Computa no zashi desu. Es una revista de ordenadores. De computa. Hay 2 palabras para decir ordenador, ¿vale? Una es pasocon y la segunda es computa. Y a lo largo del libro me parece que aparecen varias veces ambas. Así que estaremos ahí con ello. Por cierto, vamos a hacer una cosa. Ya que estamos aquí con el libro igualmente... Bueno, ya lo haré después, no pasa nada. Ya lo haré en otro momento. Vamos a continuar. Dice la siguiente. Are wa... Fijaos, ya sale la última. El último pronombre demostrativo. Are. Aquello. Are wa dare no. Dare no kaban desu ka? Dare no, tenemos un interrogativo nuevo. Dare. Dare, ¿quién? Anojito, dare. ¿Os acordáis? Ahora combinado con una partícula, dare no. Antes, nan no. Ahora, dare no. Ante la pregunta en nan no, va a ser una cosa, no. Computa, no. Ante la pregunta dare no, va a ser una persona, no.
Y otra vez se ha vuelto a escuchar el ruido ese. Hostia, qué perturbador. Creo que debe ser el agua del baño o algo. Cayendo en gotas o algo raro, no sé. Bueno, tendré un yokai en casa, a saber. En fin, sigamos. La respuesta, Sato-san, una persona. Sato-san no kaban desu. Kaban, mochila, maletín. ¿Cómo se dice en el otro? La palabra que utilizaba el vocabulario. Valija, eso. Esa es la palabra que utiliza el vocabulario del Minna. Ah, por cierto, hablando del vocabulario del Minna. Ayer un chico, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, nos facilitó las nuevas versiones del vocabulario del Minna no Nihongo. Y lo voy a sacar ahora para enseñaroslo en pantalla. ¿Dónde está? Aquí Minna no Nihongo 1 y vocabulario aquí. La verdad es que este libro está impecable. Versión del 2012, o sea, es muy nueva y demás. Y tengo curiosidad, vamos a mirar a ver en la lección 2 si lo traduce como maletín, mochila, o si han corregido lo de valija, o lo mantienen, o qué. Vamos a mirar. ¿Dónde está? Caban. Me va a comer seguro. Aquí está. ¡Ah! Ya han quitado la traducción latina, fijaos. Bolso, maleta, caban. Mucho más acertado, porque valija... Yo cuando estudié la primera vez que vi valija dije, ¿qué diantres será eso? Lo tuve que buscar en Google. No tenía ni idea. Santiago dice, ¿dónde me lo puedo descargar? Pues está en Discord. Está en el canal de material didáctico. He sustituido el libro de traducción y notas gramaticales. Si le dais otra vez al link en el mismo que estaba, os bajaréis este nuevo. Así que no hay ningún problema. Muy bien, Spectre, ya me corregía. Bolso, maleta, bien. Por YouTube, ¿cómo vais? Por ahora ningún comentario, todos ahí expectantes, muy bien. Venga, pues seguimos. Entonces decíamos que dare no significa de quién. Pues la respuesta, la persona, no cabandes. Vale. Venga, número 7. Ya estamos casi terminando. Kore wa mirasan no desu ka? Fijaos, hasta ahora habíamos preguntado ¿de qué? ¿De quién? Pero ahora preguntamos si es de una persona en concreto. Kore wa mirasan no desu ka? Y mirasan diría Ie, watashi no yarimasen. ¿Os acordáis que ayer dije que cuando hablamos con el nombre de una persona puede ser refiriéndonos a esta como una tercera persona? Es decir, estamos hablando con Santo-san, por ejemplo, y decimos, hey, Santo-san, ¿kore wa mirasan no desu ka? Y entonces mirasan está ahí un poco apartado y dice, Ie, watashi no yarimasen. Dice, no es mío. O, como es más probable en este caso, directamente estamos hablando con Mira-san y en vez de decirle Kore wa kimi no desu ka, anata no desu ka, utilizamos el nombre. En japonés, hablar con la persona que estás hablando para decir tú, utilizando su nombre, es algo muy normal, muy común. Incluso para referirte a ti mismo, y esto es bastante utilizado por las chicas, en plan para ser kawaii, super cute, pues utilizan su nombre. En plan, yo qué sé, Nami-chan no yanai yo, por ejemplo, que dijeran no es mío, diciendo su nombre. Su nombre sería Nami, y dice, Nami-chan no yanai ne, no es mío. Cosas así. Entonces eso, pues esto nos señala dos cosas, que podemos preguntar con el nombre. Y recordad, si preguntamos nan no, también podríamos preguntar, pues, por ejemplo, esta revista, diríamos Kore wa computa no zashi desu ka? Y nos diría, por ejemplo, un friki de Apple, nos diría computa no yarimasen, Apple no desu. Es decir, no es de ordenadores, es de Apple.
para no confundir un ordenador normal y corriente con un Apple. Con un Mac. Diría Macu no des. Macu no des. Bueno, y la número 8. Venga, vamos con la última. Kono kagi wa dare no desu ka? Antes habíamos preguntado Kore wa, ¿cómo era? Aquí está. Are wa dare no. Nan no. Ahora aquí tenemos Kono kagi wa dare no desu ka? Esta llave, Kono kagi, dare no. ¿De quién es? Y el dueño pues diría Watashi no desu. Watashi no desu. Es mía. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Tenéis alguna duda? Antes de embarcarnos en un camino un poco más voluptuoso. A ver, Ereina comenta, ¿pero es de tontos hablar así entonces? Supongo que te refieres a lo de las chicas que hablan de sí mismas utilizando su nombre. No es que sea hablar de tontos. Esto hay que entender un poco el contexto cultural, que tiene que ver con el tema del buriko. El buriko es cuando una chica, por ejemplo, por norma, y digo chicas porque las burikos suelen ser, las que hacen el comportamiento buriko suelen ser chicas. También es cierto que lo hacen algunos hombres, pero no lo he visto nunca en un hombre heterosexual, sí en hombres homosexuales. Es decir, es un síntoma como tener pluma, creo, no lo sé, no estoy 100% seguro de eso, pero creo que sí. Es como, a ver, una chica, por ejemplo, de normal, pues hablaría normal. A lo mejor con sus amigas habla así muy normal, pero si está con el chico que le gusta, se vuelve así un poco como retarde. Así un poco demasiado amaembo, como se suele decir. ¿Cómo se traduciría amaembo? Acaramelada. Se pone ñoña, sí. Ponerse ñoño. Sí, es muy típico de los animes. Seguro que todos tenéis la referencia visual de haber visto ese tipo de comportamiento, vaya. A lo mejor una chica súper agresiva o lo que fuera, una... ¿Cómo se dice? Yandere, creo que es. Tsundere, no me acuerdo cuál de las dos es. Yandere creo que es, sí, yandere. Pero sin embargo, cuando está delante del chico que le gusta, pues se vuelve así súper tierna, súper ñoña. Y toda la mala hostia que pueda tener con otros tíos o con sus amigas desaparece, no queda ni rastro. Y se pone así súper cute y marca los desu. Tsundere, vale. Gracias por la corrección. Nunca me quedaron muy claros esos conceptos, la verdad. Y como tampoco nunca he visto los kanji, ahora que me paro a pensar, igual con los kanji se podría identificar. Bueno, da igual. El caso, os sugiero que investiguéis sobre el tema de las buriko. De hecho, en mi blog creo que hice una entrada hace tiempo precisamente sobre eso con Kiari Pamiu, perdón. Precisamente con ese comportamiento. Cuando hay un bicho que matar y demás. No sé si podría enseñar ese vídeo. Tengo que mirar. Si puedo algún día os lo enseño. Si no, pues entráis al blog y lo miráis directamente. ¿Qué más? A ver, ¿hay alguna pregunta más por ahí? Por YouTube está todo el mundo callado. ¿Por qué estáis tan callados? Comentad un poco. 16 personas ahí mirando, callados como si no hubiera nada que preguntar. Parece que lo tenéis todo muy claro. Reina dice, porque Twitch mola más. Spectre guay, por ahora todo claro. Reina dice, espera. A ver, venga, antes de continuar. Parece que hay otra pregunta. Little Bonsai dice, yo me tendré que ver esto de nuevo cuando aprenda hiragana. Pues sí, lo podéis ver de nuevo. Ahora... Simplemente... lo de Kore Sore
etcétera, ¿en qué orden va? Según lejanía. Core cerca de ti, Sore cerca de él y el otro lejos de los dos. Muy bien, Santiago Abascal. Madre mía. Bravísimo. Has prestado muchísima atención. Muy bien, así me gusta. Ha quedado clarísimo. Perfecto. Pues nada más que aclarar. Entonces podemos seguir para adelante. No vale venir habiendo repetido curso. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nos saltamos esta parte de la caiba, ya sabéis. Esta es la parte de la explicación gramatical. Y aquí pues os tocaría hacer ejercicios. Nada, de todo lo que hemos repasado. Fijaos. Vamos a... Ahora, referente a la pregunta que ha hecho Ereina, podemos mirar este ejercicio. Aquí en el ejemplo vemos que el hablante está señalando la revista que tiene cerca de él. Y dice, Kore wa zashi desu. Ahora el hablante está señalando el cuaderno que tiene el oyente. Y le dice, Sore wa noto desu. Y ahora pues tienen un diccionario ahí en la lejanía. Y le dice, are wa jisho desu. ¿Vale? Así que ahí tendrías la respuesta visual a tu pregunta. Y luego nada, pues por aquí nos pone un poco para practicar con preguntas y con respuestas de hai y e y lo que sea, des. Y nos pone un poquito pues de vocabulario. Esto os voy a contar un secreto, ¿vale? El libro lo cuenta como si fuera isu. Mirad, isu. Pero un taburete no es un isu. Habría que decir marui isu. Marui isu es taburete. Isu es silla. Y esto no tiene respaldo, así que no es una silla. Así que esto es una errata del libro. Hay unas cuantas más, a lo largo del libro. Pero bueno. De hecho, mirad, otra errata. Ahora que me acabo de fijar. El número 3... Ah, espérate, no. Aquí lo que te hace es para que corrijas. Nada, no lo voy a decir. Entonces, el 4 sí que no te viene el vocabulario. El 3 te viene para que te lo corrijas. Venga, entonces vamos al 3, que nos indica para aquí arriba, decir Kore wa nan desu ka, otra vez para practicar el vocabulario lo que es cada cosa. Y el número 4, fijaos, este ejercicio, aunque no lo creáis, he tenido muchos alumnos que han dudado y me han preguntado por qué hay un shi y un tsu aquí, por qué hay una i y un ri y todo esto. La clave de este ejercicio es muy sencilla. Simplemente es porque hay dudas entre dos objetos o dos cosas. En este caso, alguien ha escrito algo en hiragana y no nos queda claro si esto es una i o es un ri. Y tienes que preguntar, ¿esto es una i o es un ri? Y responder diciendo, no, es una ri. Lo mismo con esto. 1 o 7, la respuesta es 7. Shi o tsu, la respuesta es shi. Por cierto, ahora que vemos esto, ¿sabéis distinguir entre un shi y un tsu a simple vista? ¿Conocéis el truco? ¿Os habéis fijado? Venga, YouTube. Equipo YouTube, por favor, comentad algo. El Tenten, dice Spectre. Bueno, bien. La posición de los ojos, Little Bonsai. Muy bien. Pues realmente esa podría ser una muy buena respuesta. Pero realmente cuando lo vemos en máquina es muy fácil de identificar. El problema es cuando lo hacemos a mano. Hay que tener un ojo mucho mayor, ¿vale? Os voy a enseñar un truco. De hecho, para que estudiéis katakana, esto os puede venir bien, ¿vale? Mirad. Vamos a sacar aquí esto. Vamos a sacar la pizarrita y mirad. Cuando empezáis a practicar hiragana y cuando empecéis a practicar katakana y empezáis con el shi, la columna de la S, yo os recomiendo que hagáis esto. Mirad, 1, 2, 3. Y así aprendéis el trazo, ¿vale? Porque el trazo del shi va de abajo hacia arriba. En cambio, tsu sería así. ¿Vale? En este caso, tengo que decir que el lapicerito de la tablet está haciendo el trazo al revés. El trazo gordo debería estar aquí arriba y el trazo fino abajo. Tendría que ser algo así. Pero si os fijáis, a pesar de que abajo he terminado
Con el trazo fino, arriba me ha empezado también el trazo fino. Esto depende del lapicero de la tablet, ¿vale? No le puedo dar más presión para cambiar eso. Lo que me importa es que aprendáis que shi empieza aquí y tsu empieza ahí, desde arriba, ¿vale? Luego ya cuando tengáis un poquito más de práctica, no hace falta que lo hagáis tan horizontal o tan vertical. Ya podéis darle cierta inclinación y entonces así. Pa, pa, pa. Y ya quedan mucho mejor las caritas. Y esto pasa lo mismo con la N, que podemos hacer así, y con el so, que podemos hacer así. Un consejo, cuando hagáis so, tenéis que tener mucho cuidado. Mirad. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque so y ri en katakana se pueden parecer y tergiversar, ¿vale? Si hacemos un so tal que así y hacemos un ri casi así, se pueden parecer. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que el ri nunca baje la curva tanto como bajaría un so. Un so haríamos así y un ri así. Serían líneas paralelas, ¿vale? Como así, pero esta baja más. ¿Entendéis? Eso tened mucho cuidado, que se puede confundir muy fácilmente. Chin, 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 chin. Y ahora volvemos otra vez al libro. A ver. Aquí. Por YouTube siguen sin comentar nada. El equipo YouTube está súper atento. Venga, ejercicio número 5. Miramos por aquí, un poquito más de vocabulario. A ver, soreba nan no desu ka. Esto ya es para describir de qué es cada cosa. Es de coches, de japonés, de fotografía, de japonés el libro también. Ahora empezamos a practicar de quién. De Karina, de Yamada, de Santos, de Sato y de Mira. Y los dos últimos ejercicios es para preguntar sobre de quién es esto, es de esta persona. Y dice, sí, es de esta persona, con los dibujos de aquí arriba. O no, no es de esta persona, ¿vale? Y el último, de quién es esto, pues del nombre de cada uno y ya está, ¿vale? Es parecido al ejercicio 6. La diferencia está en esto. Mirad, kononoto, kore. Hasta aquí estamos viendo pronombres, pronombres demostrativos. Y aquí vemos adjetivos demostrativos, ¿vale? Es un poquito distinto, así que tened cuidado con eso. Esa es la diferencia. Luego nada, aquí un poco de diálogo. Y en esto sí me voy a parar. Me voy a parar porque, mirad, en la versión nueva del libro, cuando entrega un presente, dice, ano kore omiyage desu, ¿vale? Esto nos presenta una situación en la cual, por ejemplo, cuando llegas nuevo a una empresa, llegas nuevo a un edificio y quieres, pues, llevarte bien con tus compañeros, vecinos, lo que sea, les das un presente. En este caso, nos habla de omiyage. El omiyage es cuando te vas de viaje y llevas un souvenir, un regalo, algo así. Pero en la versión antigua, lo que nos hablaba era una frase que decía, kore wa hon no kimochi desu. Hon no kimochi desu. Y era, esto es un presente, esto es un regalo que le hago. ¿Por qué? Porque kore kara oseba ni narimasu. Nos metían otra oración que no aparece para nada en esta. De hecho, vamos a mirar el vocabulario a ver si aparece. Pero creo que no. Nos pone por aquí, mirad, omiyage, el recuerdo del viaje, tal. Ah, vale, sí aparece aquí la oración, fijaos. Kore kara oseba ni narimasu, ¿vale? ¿Y dónde nos la mete aquí entonces? A ver. Uy. No aparece por aquí. Quizás aparezca en el apartado de kaiwa del comienzo.
Ah, claro, mirad, que lo vienen hasta en el título. Korekara o seba ni narimasu. Fijaos, aquí presenta la situación que os estaba relatando. El señor Santos va puerta por puerta a sus vecinos colindantes. Porque el señor Santos, mirad, 408, vive aquí. Y a su vecino, el de al lado, le coge, le pica y le dice, toma, café. Entonces lo que nos dice es, cuando pica, dice, Yon Maru Hachi no Santos des. Soy Santos del 408. Coge y le dice, Konnichiwa, Santos des, se presenta. Y dice, Korekara o seba ni narimasu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Le entrega el café en plan, para decirle, pues mira, como te voy a dar por el culo, te voy a molestar. Te voy a... aquí a dar la tabarra cualquier día pidiéndote sal, o otro día voy a armar jaleo en casa porque soy aquí brasileño. Soy brasileño y hago fiestas. Y el señor Yamada Ichiro, pues es un señor japonés muy tranquilo, un hikikomori que no sale de casa, que ya lo veis ahí, salió en zapatillas y todo, al pasillo, no le importa. Sale con calcetines y sandalias, muy típico de los guiris. Y coge y le dice, pues mira, te hago este regalo por molestarte en el futuro. Y eso es más o menos el Oseba ni narimasu. Aquí pues bueno, nos lo traducen más bien como, le agradezco de antemano su gentil apoyo, ¿vale? Su gentil apoyo de que cuando venga a pedirte perejil, venga a pedirte sal, pues que me lo des y ya está. Que cuando arme jaleo, pues que no te enfades demasiado y ya está. Y cosas así. Y nada, entonces los últimos del diálogo, ¿qué nos cuenta? Nada, son cosas que ya hemos visto a lo largo de la unidad, con lo cual no tiene mucha amiga en la que entrar, ¿vale? Luego, como siempre, la parte de audio. Recordáis que os dije que había un ejercicio sobre preguntas, en este caso sobre los dibujos, esto para elegir una de ellas, y por último ejercicios de verdadero o falso, maru o batsu. Por último, ejercicios de interrogativos, un poco de repaso core soreare, aquí más interrogativos, aquí hacer oraciones con partículas, faltan, no, vale, están escritas, aquí no hay ejercicio de partículas, y aquí completar la conversación como si fuera la kaiba de antes, muy similar. Y con esto acabaríamos la unidad 2 y se podría hacer el examen de las dos primeras unidades, ¿vale? Entonces hasta aquí supongo que no hay ninguna duda. No hemos dado algo así mucho más desde antes. ¿Tenéis alguna duda? Voy a ir a por la botella de agua mientras tanto, a ver si escribís. Estaba extendiendo la ropa mi compañero. Vale, por Twitch no hay ninguna duda. Vamos a mirar por YouTube. Siguen mudos. Oye, ahora en serio, por favor, hablad en YouTube. A ver si es que no leo nada o es que pasa algo y es que no estáis hablando, no sé. Me extraña tanto que la gente no hable por el chat. Se me hace muy raro. Bueno, pues entonces vamos a meter caña y pasamos a la unidad 3. Venga, vamos a ir poniendo la cosa un poquito más interesante. Antes hemos visto los pronombres demostrativos, vale. Pues ahora, pronombres y adjetivos demostrativos, perdón, y los posesivos. Ahora pues vamos a ver, ¿cómo se llaman? Pronombres... No, en realidad son complementos circunstanciales de lugar. Sí. Koko, soko y asoko. Aquí, ahí y allí. Entonces vamos a empezar con Daisanka, la unidad 3. Bunke, los patrones de frases. Y decimos, número 1, Ichiban. Koko wa shokudou desu. Dice, aquí, kokoa, shokudo, comedor.
¿vale? Shokudo desu. Aquí está el comedor, aquí es el comedor. No hay distinción a la hora de traducir esto ahora mismo. Más adelante sí veremos otro verbo que nos indicará existencia, pero da igual como lo digáis. Se puede decir de las dos maneras, no hay diferencia, ¿vale? Número 2. Niban. Erebeta wa asoko desu. Fijaos, si os dais cuenta, asoko, bueno, allí está al final, mientras que el sustantivo ahora aquí va antes del wa. Sin embargo, aquí arriba, el lugar va antes del wa y el sustantivo va después con el des. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual el orden. Da igual que digáis, el ascensor está allí, que allí está el ascensor. No cambia. Es exactamente igual. Así que no hay pérdidas. No tiene mucha complicación. Y ahora vamos a las deebun, frases de ejemplo. Número 1. Ichiban. Koko wa shi no osaka desu ka? Hai, sou desu. ¿Os acordáis de la lección anterior? Cuando os preguntan con el verbo des. Verbo, ya sabéis. Lo que dije en el primer vídeo. Dice hai, sou desu. Vale, se puede responder así, no hay ningún problema. ¿Qué es shi no osaka? A ver si alguien lo sabe. Porque este es un vocabulario, cuando empiezan a salir este tipo de vocabularios, suelen ser un poco enrevesados. Ah, muy bien, menos mal, ahora el Team YouTube ya parece hablar. ¿Qué pasa, Julio? ¿Todo bien? Sin dudas por el momento, perdón, ¿todo bien? Sin dudas, no pregunto porque está todo claro como el agua. Muy bien, Neko-chan, no esperaba menos de ti. Facundo Gómez, me gusta escucharlo de fondo, ¿vale? De Master, muchas gracias por su enseñanza. Sensei, saludos desde Lima, Perú. Bendiciones. Bendiciones y buenas noches. The Mystery God, nuevo Osaka. Bueno, sí, esa sería una traducción. Ya solamente te ha faltado decirme nuevas grandes colinas. Para hacer la traducción ya completa. Shino Osaka es el nombre de una de las estaciones de Osaka. Es una de las zonas de allí. Y esto suele llevar a confusión, ¿vale? Así que ojo cuando empecéis la unidad 3, repasad también el vocabulario. No sé si vendrá, como os decía, en la parte del final, que normalmente es donde suele venir todo esto. Normalmente el vocabulario normal viene al principio. Y este tipo de vocabulario más así suele venir al final. Sí, mirad, aquí está, ¿vale? Final de la unidad 3. Aquí vemos nombres de países y demás. Bueno, Shin Osaka, nombre de una estación de tren en Osaka, ¿vale? Ojito con ese vocabulario. Recordad que os dije que no era el más importante, pero bueno, en este caso hay que tenerlo en cuenta. Y mirad, esto me parece muy interesante porque aquí te viene directamente desglosado Renshu shi Kaiwa. ¿En dónde está el vocabulario? Específicamente ese. Me parece muy bien este libro, la verdad. Tiene muy buenos arreglos. Bueno, vamos con la número 2. Toire wa doko desu ka? ¿Dónde está el baño? ¿El baño dónde está, en este caso? Recordad que la partícula wa era para decir el tema, con lo cual, hablando del baño, toire wa doko desu ka? ¿Dónde está? Asoko desu. Allí. Está allí. ¿Vale? No tiene mucha ciencia esta. Recordad simplemente este interrogativo, doko. Antes habíamos visto nan, habíamos visto dare. Ahora tenemos uno nuevo. Estamos hablando de lugares. Pues interrogativo de lugares, doko. Y esto es muy importante que os lo aprendáis así. No aprendáis nan o nani como qué. No aprendáis dare como quién. Y no aprendáis doko como dónde. ¿Vale? Aprended como interrogativo de cosas, nani. Interrogativo de personas, dare. Interrogativo de lugares, doko. ¿Por qué? Más adelante lo veréis. Tiene mucho que ver con otros significados de otras cosas que si lo mirásemos literalmente traducido como dónde, sonaría muy raro. Por ejemplo, a la hora de preguntarle a una persona qué es lo que te gusta de ella, le dices doko ga ichiban suki o skina tokoro oshiete toka. Cosas así, en plan, enséñame
dónde te gusta más de ti. Suena muy raro. Enséñame el sitio que más te gusta. Tokoro. Habla del lugar. El sitio que más te gusta. Y le vas a enseñar, pues, yo qué sé. O sea, decir los ojos. O sea, decir, yo qué sé, la boca. Cualquier cosa así. No puedo decir otra cosa porque esto es un vídeo family friendly. Y el canal se va a volver un canal cristiano. Así que no vamos a hablar de más sitios. Pero todos sabéis de lo que hablo. El caso. Quedaros con lugar, ¿vale? Vamos al número 3. Yamada-san wa doko desu ka? ¿Dónde está Yamada-san? Yamada-san, ¿dónde está? Podemos intercambiarlo, ¿vale? Y dice kaigi shitsu. Kaigi shitsu. Kaigi significa reunión. Shitsu es aula, sala. Entonces es la sala de reuniones. Entonces está en la sala de reuniones. Luego, ¿qué más? Venga, jimusho. Jimusho wa dochira desu ka? Uy. Un interrogativo nuevo. Dochira. Antes habíamos visto doko. Ahora vemos dochira. Dochira es la forma formal de doko. ¿Vale? Doko, dochira. Luego veremos que tiene otros significados también. Vamos a dejarlo así. Dochira desu ka? Y la respuesta, fijaos, ya no dice ni asoko, ni koko, ni soko. Dice achira. Achira es la forma formal de asoko. Si nos... Uy, hipo. Shakuri. Si nos pregunta con dochira, tenemos que responder con kochira, sochira o achira. Las formas formales. Hay que ser congruente. ¿Os acordáis de la unidad 1 cuando preguntábamos ano kata wa donata desu ka? O ano hito wa dare desu ka? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Hay que ser congruente. Hay que mantener esa congruencia a la hora de preguntar. Venga, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver algo muy interesante. Fijaos, número 5. Vemos esta O aquí, entre corchetes. Recordad que se puede omitir o no. Okuni wa dochira desu ka? ¿Sabéis lo que es esta O? ¿Quién me lo puede decir? A ver si os suena. Esta frase tiene varias cosas interesantes a destacar. A ver quién contesta primero. Team Osaka, perdón. Team YouTube. Oh, estoy viendo una cosa. Parece que Team YouTube va con algo más de retraso. Team Twitch. ¿Sabéis lo que es esa O o no? The Mystery God, un honorífico, algo similar al Sam para las personas. Muy bien, The Mystery God, efectivamente. Es el O honorífico que se pone delante de algunas palabras. Delante de otras palabras se utiliza Go, pero eso lo veremos más adelante. No nos vamos a meter en ello, ¿vale? Este O es para mostrar respeto por la palabra que estamos hablando. En este caso es el país del oyente, pues para decir su país, ¿vale? Una traducción así un poco libre, pero es lo que es lo que más le pega, vaya. Entonces, okuni wa dochira, fijaos, mantenemos el dochira. Dochira para mantener ese respeto, ese respeto que mostramos con el O, lo mantenemos también con el dochira. Hay que mantener esa congruencia, ¿vale? Dochira desu ka? Y dice América des. Se podría preguntar kuni wa doko desu ka? ¿Vosotros qué pensáis? En vez de utilizar dochira, podríamos utilizar doko. Reina dice que sí. No suena muy convencida.
Muy convencido. Convencido, convencida, no estoy seguro. Supongo que Ereina será chica, no estoy seguro. Mujer, vale, perdón. Pues no suenas muy convencida. Sí, se podría, porque estamos preguntando por lugares igualmente. Simplemente que no muestras tanto respeto. Sonaría como indio si quitas el O, ¿no? No, no sonaría indio. De hecho, el japonés informal suena mucho más indio. Porque omites muchas cosas, omites partículas, omites honoríficos, omites... Bueno, omites no, hablas con forma diccionario, con lo cual no conjugas nada. Bueno, conjugar no, perdón. En todo caso sería declinar. Que los verbos en japonés se declinan. No se conjugan. No hay personas. Bueno, pues efectivamente podríamos decir doko, ¿vale? Entonces, kuni wa doko desu ka. Esto, el minna no te lo explica, ¿vale? Que puedes utilizar doko para el minna. Y de cara al noken de N5, es siempre dochira, ¿vale? Y os voy a explicar un truquito. Os podéis imaginar que dochira, además de doko, de dónde, significa cuál. Y os lo vais a creer durante unas cuantas lecciones. Porque más adelante va a haber otra pregunta con dochira, que si la traducís con dónde, va a sonar muy rara. Igual que aquí, tu país, ¿dónde es? ¿Dónde es? Suena un poco raro. Entonces, esto os sugiero que lo traduzcáis como cuál, ¿vale? Os creéis, ya sabéis, estas pequeñas mentiras como la del des, os la creéis y avanzáis. Y os va a quedar ahí. En vuestra cabeza va a ser cuál, va a sonar perfecto. Cuando queráis preguntar, ¡pam!, vais a utilizar el dochira rápidamente. No vais a meter el doko para no dudar. Y estará bien. Además mostraréis respeto, con lo cual, mucho mejor. Y ya más adelante ya iréis descubriendo más verdades, ¿vale? Esto es como cuando tienes la venda en los ojos, tú vas avanzando a ciegas y ya poco a poco irás viendo y avanzando por ti mismo. Gracias por el follow, Tekio. Y ostras, es verdad. Aquí no me acaba de seguir Tekio. Y muchas gracias por el fondo nuevo que tenemos en Twitch y que tenemos en el canal de YouTube. Ha sido gracias a este chico que me lo ha hecho. Así que muchísimas gracias, tío. Y venga, vamos entonces a la número 6. ¿Sore wa doko no kutsu desu ka? Una pregunta sobre de dónde son unos zapatos. Bueno. Ahora estoy viendo los comentarios de YouTube y comenta Varo GR casi 20 segundos de diferencia entre Twitch y YouTube. Vaya, pues ahí lo siento, pero no puedo hacer nada. En este caso, Team Twitch va a tener ventaja siempre. Bueno, decíamos, la número 6. ¿Sore wa doko no kutsu desu ka? Está preguntando que de dónde son esos zapatos. No le gustan y dice... Sore wa esos doko no kutsu desu ka? ¿De dónde son los zapatos? Queda un poco raro, entonces lo traducimos directamente como ¿de dónde son esos zapatos? ¿Vale? Y dice Italia no kutsu desu. Pues son de Italia. Muy sencilla, está de entender, ¿vale? Luego, como una anotación personal, aquí, de vocabulario, kutsu son zapatos, pero kutsushita, lo que está debajo de los zapatos, kutsushita, son calcetines. Por si lo queréis anotar, hay que ahí os quede. Kutsushita. Y venga, la última, número 7, antes de ponernos a explicar algo gordo. Que en esta lección ya vienen los números grandes. Número 7. Konoto ke wa ikura desu ka? Ikura desu ka? Un nuevo interrogativo. Ikura. ¿Cuánto? En este caso se refiere al precio. Ikura desu ka? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Y nos dice un número muy raro, porque hasta ahora habíamos visto simplemente de 0 a 99. Bueno, en realidad el otro día vimos hasta 200, ¿vale? Entonces, el Mina no lo sabe. Mina debería de saber, bueno, tú hasta aquí has visto de 0 a 99. Punto, ya está. Has aprendido a hacer números
pero solamente hasta ahí. No sabes ni siquiera la palabra hyaku. Y nos mete ahí un 18.600. Y te quedas tú, pues esto a ver cómo lo leo. Bueno, se leería Ichiman Hasen Ropyakuen, ¿vale? Luego lo vamos a desglosar, no os preocupéis. Los yenes, esto si os acordáis del primer día cuando os comenté que antiguamente existía el sonido ye, pero ahora no, y se había sustituido por el sonido simplemente e, dio lugar a esto, al en. Cuando en Occidente siempre decimos yen con y, en japonés se dice en, a secas, ¿vale? Y nada, simplemente luego el des, ¿vale? Hasta aquí no hay ningún problema. Después de esto, nada, veríamos los ejercicios y demás, como siempre. Pam, 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 y bueno, aquí practicaríamos pues Koko Soko Asoko y los diferentes sitios. El baño, la oficina, sala de reuniones, bla, bla. Aquí haríamos lo mismo, practicando un poquito dónde está esto, dónde está lo otro y practicando las distancias. Aquí, mirad, ya empieza el salseo del bueno, ya nos meten otro contador. Nos meten Ikai, Nikai. Aquí ya tenemos contadores de plantas, de pisos. ¿En qué planta está? Y dice, Yido Hanbaiki wa doko desu ka? Nikai desu. Está en la segunda planta. ¿Qué son los contadores? Pues ahora lo vamos a ver. Y os voy a enseñar en qué parte del libro podéis estudiarlos también, ¿vale? Aquí nada, lo mismo, pero ojo, 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 ojo. Este contador. Aquí vemos 1 kai, 2 kai, 3 gai. Por si no os habéis fijado, vamos a meterle zoom. Tiene un tenten. Cambia. No son regulares. Todos los contadores, en general... Espérate, no vamos a decir todos. Acordaos, el siempre y el nunca en japonés no se puede decir nunca. La gran inmensa mayoría son irregulares. Siguen una base, eso sí es cierto, ¿vale? Siguen un mismo patrón, más o menos, con lo cual no son muy difíciles de predecir. Eso lo vamos a ver después. Pero ojito con este Sangai, ¿vale? Y luego, ¿qué más? Nada, por aquí, pues preguntando por los países de cada uno. Mira-san no kuni wa dochira desu ka, Santo-san no kuni wa dochira desu ka, y así iríamos diciendo, pues, América, Brasil, Inglés, Deutsch e Indonesia. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, pues, para preguntar por la empresa, Kaisha, o por la universidad, Daigaku, de cada uno de los personajes de aquí arriba, ¿vale? Luego, por último, de qué país son cada uno de estos objetos. El bolso es coreano, Kankoku. El vino francés. La cámara, la cámara de Japón, Nihon. El ordenador estadounidense, americano, América. Y el coche, Mercedes, Deutsche, de Alemania. Y al final nos pregunta por el precio de cada uno de estos. Y bueno, ahora es cuando empezaremos a ver primero los contadores, por quitárnoslo delante, que es más rápido. Y luego vemos los números, ¿vale? Los contadores, los que tenéis el libro antiguo, pues en la página 100 tenemos aquí todos los sufijos de conteo, ¿vale? Este me lo conozco de pe a pa. Este libro no tengo ni idea, el nuevo. Vamos a averiguarlo juntos. Supongo que estará pues hacia el final, como el otro. Aquí es la última lección, el 25. Y vamos a echar un vistazo. Bueno, aquí vemos lo primero que nos encontramos, los números. Está bien, si necesitáis echar un vistazo a los números, recordar algo, pues podemos echarle un vistazo aquí. No obstante, yo os los voy a enseñar ahora y practicaremos un poco y os enseñaré algún que otro truco. Anda, mira, qué gracioso, aquí te trae los decimales. Creo que en el antiguo no te traía los decimales. A ver, espera. Esto ya es por pura curiosidad mía. Ah, sí, sí te lo traía. ¡Ostras! Es más, el antiguo hasta te habla de fracciones, fijaos. Nibun no ichi.
Yonbu no San. Pero el nuevo no. Ah, sí. Vaya, spoiler. Me la he comido doblada. Sí, trae lo mismo, Pam. Me he hecho un zas en toda la boca a mí mismo. Bueno, trae lo mismo, no pasa nada. Entonces aquí viene lo mismo, entonces vendrán ahora los sufijos de conteo. Sí, vale, perfecto. Bueno, pues lo tenéis aquí para contar personas, cosas, el orden. Por ejemplo, ahora cuando estaba comentando los ejercicios que decía Ichiban, Iban, Sanban, aquí los tenéis, ¿vale? Aquí el conteo de edad que habíamos visto el otro día. Ojito al Hassai y el Issai, ¿vale? El resto se dice normal, el número y el Sai. ¿Y dónde está? Aquí está. Contador de pisos, plantas de edificios. Vamos a meterle zoom, lo veis bien. Fijaos. Ikai. Fijaos en este. Ippon. Fijaos en este. Ippai. Fijaos en este. Ippiki. ¿Entendéis el patrón? Iken, Isoku, Iko, Ikai. Es exactamente igual, ¿vale? En todos. Luego la segunda, pues Nikai. El tercero, Sangai. Tenten. Mirad este. Sanbon. Hon. Pon, pon. Bon. Fijaos en este. Sanbai. Fijaos en este. Sanbiki. Fijaos en este. Sangen. Sanzoku. Sanko. No, este no tiene. Sankai. Frecuencia. Ojo con la pronunciación de estas. Se escribe igual. Kai. Pero, para el contador de pisos y plantas, es Kai. Y para frecuencia, Kai. Acento al final. Sube al final. ¿Vale? Y nada, bueno, el resto pues podéis mirarlo también. Más o menos siguen el mismo patrón, muchas de ellas, como os decía. Pero ahora lo que nos interesa pues esto, pisos y plantas. Pues las excepciones son 1, 3, 6, 8 y 10. Y esto va a ser siempre en un 99,9%, no siempre, perdón, en la misma forma, ¿vale? En los mismos números se van a repetir esas variaciones. Y pasa lo mismo cuando estudiamos los números, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Así que quedaos con esto. Esto está en la página 189 del libro nuevo, en la página 100 del libro antiguo, ¿vale? Y vamos a estudiar los números. Vamos a sacar la pizarra y vamos a cambiar aquí. Pam, pam, pam. Aquí. Ya podemos ver vuestro chat. ¿Había un error en el número 3 de Kai? No, no había error. Son así. En el contador de veces no cambia a Gai, pero en el contador de plantas sí cambia a Gai. ¿Y por qué me está diciendo que YouTube hay 0 personas si es mentira? Qué jodido. No me mientas, contador. Ahora el contador de personas me miente a mí. A ver. No, el de Twitch va bien. Qué raro. Bueno, entonces vamos a estudiar los números. Porque nadie quiere verte, dice. No, sí que hay gente en YouTube, pero no sé por qué no los cuenta, la verdad. En fin. Ah, perdón, Spectre preguntaba, ¿y si queremos decir que si son del lugar X, lo típico es de la región X producto? No entiendo la pregunta. Tekio me dice, luego mira el email, vale, luego lo miraré. No entiendo la pregunta, Spectre, lo siento. Repítemela y si puedo te la contesto. Ah, vale, perdón. Claro, es que mientras estoy leyendo el libro no veo los comentarios, perdonad. Varo GR, vamos 16 ahora mismo, Team YouTube va ganando. Sí, aunque aquí marca 15 ahora, no sé por qué.
Bueno, antes marcaba 0, ahora 15. Venga, vamos a empezar entonces con los números, ¿vale? Ah, vale. Entonces te contesto, espera. Ejemplo 6. Opa. Vamos aquí. Sore wa doko no kutsu desu ka? Y decíamos el país, por ejemplo, Italia no kutsu desu. Pues podrías decir la región igualmente. Italia no, yo qué sé, Milano, por ejemplo, o Roma. Roma no desu. Y ya está. O simplemente dices la región y ya está. Y si te pregunta, Roma, ¿doko desu ka? ¿Dónde está Roma? Tú le dices, Italia. Y ya está. Bueno, vamos entonces con los números. Parece que no hay más dudas, no hay más preguntas. Así que venga, vamos entonces a mirar el tema de los numeritos. Ayer habíamos visto entonces que 100... Me va a quedar muy grande, pero bueno, lo borraré. Que 100 era hyaku. Matadme que acabo de hacer el orden mal. Hyaku. Cuando decíamos 200... A ver si me entran todos, Decíamos ni... hyaku. Y así iríamos con todos. Ahora vamos a fijarnos simplemente en las excepciones, ¿vale? Excepciones tenemos 300, 600 y no me entra, cabrón. A ver, vamos a hacerlo así, movemos esto, ya está. 300, 600 y 800, ¿vale? Entonces 300 diríamos san hyaku. ¿Os acordáis de los contadores antes? ¿Qué le falta? ¿Qué creéis que le falta? Tengo que buscarme un efecto de sonido para estos momentos de tensión, de tic-tac, tic-tac. Teikyo 23, no sé, es mi primera clase. Es mi primerito día. ¿El ki? ¿Un ki? ¿Por qué? No le veo sentido al ki. Si os acordáis, antes los contadores empezaban normal, pero cuando llegábamos al 3 había que añadir un tenten. Entonces, esto no sería sanhyaku, sería sanbyaku. ¿Vale? Modificamos el sonido. Pasamos de hyaku a byaku. Y lo mismo va a pasar ahora en el 600 y en el 800, ¿vale? Igual que pasaba en el resto de contadores, no vamos a hacer roku, hyaku, así. Omitimos la última sílaba. Así. Añadimos un pequeño tsu y aquí añadimos un maru. ¿Vale? Y se convierte, en vez de rokugyaku, en ropyaku. ¿Vale? Ropyaku. Duplicamos la P. Ropyaku. ¿Vale? Ropyaku. Y con el 800, con el 8, pasa lo mismo. Tenemos ha, chi, hyaku. Han quedado esos trazos muy gordos. Borramos la última. Pequeño tsu. Y aquí un maru. Y entonces se convierte en hapyaku. Esto así para que lo podáis ver bien.
300 300, 600 600, 800 800 y el resto de números. Pues exactamente igual que estos de aquí arriba. Si dijéramos 400, pues 4 4 100. Si dijéramos 500, 5 100. Y así con el resto. Excepto estos que tenemos aquí, ¿vale? Ojito con esos. ¿Qué pasa entonces cuando llegamos a los miles? Venga, pues pasamos para allá. Vamos al 1000. Tekio pregunta, ¿por qué Google Traductor es tan vago y en vez de poner todos esos caracteres para decir 800 pone solo y nos pone los kanjis de Hachi y Hyaku, o sea de Hapyaku? Pues porque efectivamente todos estos caracteres que veis aquí, pues esto sería 8 y esto pues sería el Hyaku, ¿vale? Lo que pasa que, claro, no es que esté mal, ni mucho menos. La diferencia es el sistema de escritura. Tú puedes escribir los números en hiragana o los puedes escribir en kanji. Para saber cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pues te tocará ir a visitar la primera clase. Ahora vamos a continuar. Venga, vamos a continuar aquí con el 1000. Vamos a borrar esto. Se usa todo, Tekio. Te recomiendo que mires la primera clase y ya verás cómo vas a entenderlo muy bien, el sistema de escritura. Se usan todos, hiragana, katakana y los kanji. Venga, vamos entonces con el 1000. El 1000, curiosamente, ¿vale? Se dice así. Sen. ¿No hubiera sido mucho más fácil ponerle esto al 100 que no hyaku? Decir sen se parece mucho más a 100, ¿verdad? Pero bueno, decidieron poner sen, pues sen se quedará. ¿Cómo sería 2000? ¿Cómo creéis que sería 2000? A ver. ¿Suzen? No. ¿Cómo se decía 2, chicos? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie ha tomado notas? Muy bien, de Mystery God. Ni sen. Uy, Spectre, ten cuidado. No lleva Z, sería ni sen. Y ya está, ni sen. Venga, vamos entonces ahora a lo complicado. ¿Cómo sería esto? Diríamos san, sen. Pero, ya sabéis, el 3, ¿qué hay que hacer? Ponerle un tenten. Entonces se convierte en santen. Muy bien, de Mystery God. Santiago dice, era ni, pero es que me lo aprendí con Nissan, con lo de Nissan, y lo he confundido con Suzuki. Di que sí. Muy buena. Muy buen método. Bueno, 3000, Sanzen, ¿vale? Entonces ahora... Uy, no me dejo mover más esto para arriba. La siguiente, aunque podría ser 6000, no lo es, ¿vale? La siguiente excepción en los miles es 8000. Y sería ha-sen, ha-sen, ¿vale? 6000 simplemente sería dokusen, dokusen, como las normales, vaya. No tiene excepción, ¿vale? Entonces así. A partir de aquí llegamos a los 10.000. Y para esto voy a necesitar subir. No me va a entrar. Y no me vas a dejar hacer hoja nueva. Así que bueno, pues borramos aquí.
Venga, entonces para los 10.000. 10.000 se dice man. ¿Vale? Man. Como esto, lo que estamos contando realmente es el número de ceros, ¿vale? Diríamos ichi man. No simplemente man. Al contrario de los anteriores que decíamos hyaku o sen, no decíamos ichi hyaku o isen o ichisen. Luego veremos un poco en detalle eso del isen. Aquí diríamos ichi man. Si fueran 20.000, diríamos ni man. Y así, no hay excepciones, ¿vale? Ahora viene lo más divertido de todo esto. Veréis qué guapo. En el mundo occidental, nosotros contamos los números de 3 en 3. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nosotros lo separamos así. Pan, y aquí los millones. Diríamos 12.341.234. Vale. En japonés no. En japonés son más enrevesados. Y lo que hacen es contar de 4 en 4. Hacen grupos de 4. ¿Por qué? Pues porque son así. Porque como antes teníamos el man, hay que darle utilidad. Entonces lo que vamos a hacer para contar es... Aquí ponemos un man. Contamos 1, 2, 3, 4, raya grande. Y ya está. Después, ¿qué hacemos con esto? Mirad. Cogeríamos y empezaremos por aquí, por la izquierda. Y diríamos, ¿qué número es este de aquí? 1234. Bueno, pues entonces el número sería 1234 man, 1234. ¿Cómo se dice eso en japonés? Pues mirad, aquí pasa una cosa muy interesante. Y es que antes cuando os enseñé el sen, os dije que se decía simplemente sen para 1000. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí se da una circunstancia especial. Y es que cuando hay miles a la izquierda del man, no se lee sen, se lee isen. Entonces aquí diríamos, a ver si me entra todo, ¿vale? Isen, voy a ponerlo hacia abajo, ¿vale? Para que entre bien. Nihyaku san yu yon. Isen nihyaku san yu yon man. ¿Vale? Y pasamos otra vez a este de aquí. Y decimos lo mismo. Pero ojo, ahora estamos a la derecha del man. Entonces no podemos decir isen. Diríamos simplemente sen. Ni hyaku san yu yon. ¿Vale? Lo hacemos por grupos. Contamos lo de la izquierda, tantos manes. Y contamos lo de la derecha. Y os sugiero que cuando empecéis a trabajar con números, hagáis esa raya del medio. Siempre. Os va a venir muy bien. Os va a venir de lujo. Es más, a la hora de tomar apuntes, yo os sugeriría que hicierais múltiples rayas. ¿Vale? Que hagáis esta raya así grande y decís man. Luego cogéis esta y aquí ponéis sen. Esta, y no me va a entrar como quiero, y ponéis hyaku. Esta, y ponéis yu. Y así os va a resultar mucho más fácil aprender a escribir los números. Decirlos es más difícil. ¿Por qué digo que es más difícil? Porque nuestra cabeza está acostumbrada a separar los números de 3 en 3. Yo a día de hoy
si me ponen números de 1.000.000 para arriba, tengo que pensarlos o escribirlos. Si los veo escritos, los entiendo. O sea, si me los dictan y yo lo escribo, entonces pues no hay ningún problema, lo entiendo. Pero hay números que hay veces que me los dicen y me quedo así pensando. Hyakuman, ¿cuántos sen Hyakuman? Me pierdo. Me quedo ahí un poco con el culo torcido, vaya. Entonces los escribo y digo, sí, ya entendí. Digo, repíteme el número, lo escribes y... vale, wakata. Ya lo entendí. Porque no pienso con eso, con esa nomenclatura. Y esto les pasa también a los japoneses. Tú les dices un número en inglés o en español y tienen que pensarlo en japonés. La nomenclatura distinta, pues es lo que tiene. El cerebro no está adaptado del todo. ¿Qué más os cuento? Creo que no me queda nada más por aquí. ¿Dudas? Venga. Ya llevamos 1 hora y media. ¿Qué dudas tenéis por aquí? Si en situaciones formales dices doko está muy mal, no está muy mal. Depende más de cómo utilices el verbo que de cómo utilices el interrogativo. Pero sería recomendable que utilizaras el dochira, evidentemente. Es mucho más formal. Vamos a ir borrando esto mientras tanto. ¿No tenéis ninguna pregunta, chicos? ¿Os han quedado claros los números? ¿Habéis visto alguna vez algo de esto? Léeme ese numeraco, a ver. ¿Cómo dijiste que se decía 8000? 8000 Hassen. Vamos a escribirlo aquí arriba. 8000 Hassen. Y este numeraco de aquí abajo, pues diríamos, desde la izquierda, Reina, empezamos con el 1 y decimos Isen ni hyaku sanjuyon. Vamos al man. Y después, en la derecha, leemos sen hyaku sen ni hyaku sanjuyon. Y todo el número en sí sería y sen ni hyaku sanjuyon man sen ni hyaku sanjuyon. Ese sería el número. Google. En Google Vago Traductor es Yachi. Bueno, pues porque el kanji de 8 se puede leer ya y el kanji de 1000 se puede leer chi. Igual es una lectura especial y la desconozco totalmente. Voy a buscar en el diccionario, a ver. Pero nunca lo había escuchado, a ver. Yachi. Pues sí, es otra de las formas que se puede decir. Hassen o Yachi. Mira, nunca lo había escuchado así, la verdad. Y se puede utilizar también como para decir varios. Many. Pues chachi. Pues sí, qué ganas de complicarse, ¿verdad? Mucho más complicados los números así. Pero bueno, te acostumbras al final a dividirlos de 4 en 4, en lotes de 4 y ya está. No hay más. Bueno, pues esta es la parte más difícil de la unidad 3. En realidad, los números es la parte más a trabajar. Y no tiene mucho más, porque el Koko Soko Asoko es muy sencillo, lo pillas enseguida. Los contadores, pues es mirarlos un par de veces, pero esto quizás es lo más complejo. Os sugiero que os inventéis números vosotros mismos, de hasta 8 cifras, por cierto. Luego a partir de aquí ya vendría otra palabra, ya no sería con manes, ¿vale? Aquí ya vendría el oku,
que era lo que me preguntaba no sé quién el otro día. Pues a partir de 99.999.999, los 100 millones sería Ichioku. Y así pues iríamos otra vez con de 4 en 4, ¿vale? Pues bueno, entonces damos por finiquitado esto. Vamos a borrar y limpiamos pizarra. Vamos aquí a lo de arriba. Bienvenido, William F. Heredia. Bueno, Hered. No sabemos si dice Heredia o no porque se corta ahí. Vale, sí, ahora sí, es Heredia. Me sonaba. Me quería sonar. Bueno, pues entonces vamos a seguir por aquí. Vamos a la unidad 4. Vamos a revisar. Ah, bueno, esperad. Voy a enseñaros una cosa antes de continuar. Escritorio. Cuando terminamos la unidad 3, que está aquí, ¿vale? Nos pone nuestro primer repaso. Fukushu, repaso. Fukushu A, Fukushu E. Bueno, pues nos pone un primer repaso con partículas. Un primer ejercicio con partículas. A repasar partículas. Pero no solamente partículas, por lo que veo aquí. Ah, sí, partículas, perdón. Sí, el primer ejercicio es entero partículas. Nada, había visto mal, perdón. El segundo ejercicio, interrogativos. El tercer ejercicio, mirad, qué divertido, números. Para que podáis trabajar números. Luego por aquí el ejercicio 4, a elegir cuál de las dos opciones es la correcta. Por ejemplo, nos pone Tanaka-sama gakusei desu ka, y que digas Ie gakusei desu, Ie sensei desu. ¿Cuál de las dos era la correcta? Pues la B, Ie sensei desu. No es gakusei, es sensei, es profesor. Y nada, es un Fukushu, un repaso muy breve. Antes de empezar, la unidad 4. Porque en la unidad 4 vemos más cositas de números. Vemos las horas. Empezamos a medir el tiempo. Spectre dice, Rubén, los insultos en japonés, ¿cuándo? Aprender a faltar es importante. Tengo un vídeo dedicado a ello, así que no los vamos a dar en esta lección. Esta lección es simplemente un poco más formal. Así que si queréis ver insultos en japonés, os podéis buscar ese vídeo. Ponéis insultos en japonés, Ji-chan. Y ya está. Y lo encontráis segurísimo, vaya. Venga, entonces vamos con la lección número 4. Y vamos a aprender las horas. Las horas y los minutos. Vamos a empezar a trabajar con fechas. Y vamos a ver una partícula nueva. Hasta ahora recordad que habíamos visto las partículas wa, partícula mo, partícula no, partícula ka. Y ya está. Y no habíamos visto nada más, creo. En esta lección vamos a ver, creo que, dos partículas. Partícula ni y partícula to. Así que venga, vamos a empezar. A ver si podemos darla antes de las 2 horas, para no dejarla a medias. Disponemos de, ¿cuántos minutos? 20 minutos. Así que venga, a darle caña. Lección número 4, venga. Dai-yonka, bunke. Frases, patrones de frases. Ichiban, ima, yoji, yoji. Ojo con esto, no es yon. Yoji, gofun desu. ¿Vale? Los minutos se dicen fun y las horas se dicen yi. Entonces, para decir que son las 4 y 5, decimos son las 4 horas, 5 minutos. Yoji, gofun desu. Esto no creo que me dé tiempo a darlo hoy, pero voy a intentar meterlo al final. Si no nos da tiempo, pues lo veremos en la siguiente clase, el cómo se cuentan las horas con sus excepciones, ¿vale? Si no, vamos a hacer así una breve imagen por aquí, para que quien vea este vídeo con retraso
o sea, con retraso, perdón, diferido, tenga la posibilidad de ver de qué hablo. En este caso, mirad, espera, no, esto es otra cosa. Aquí, las horas y los minutos. Yoji, ¿vale? Yoji, y aquí los minutos. Los minutos se cuentan de 3 formas, ¿vale? La primera, la más básica, es fun, la lectura normal. Pero la lectura normal de fun simplemente la tenemos en 2, 5, 7 y 9. Ya está. En todo lo que termine en 2, 5, 7 y 9, como por ejemplo 12, 15, 17, 19, así, va a ser con fun, ¿vale? Con pequeño tsu y pun tenemos 1, 6, 8 y una excepción de 10. Jipun, ¿vale? Y por último, los normales, bueno, los normales serían los fun. Los anormales sería 3, 4 y ya está. ¿Vale? Y ahí nos quedamos. Solamente 3 y 4 con pun, san pun, yon pun. Entonces, 1 sería ipun, ni fun, san pun, yon pun, go fun, do pun, nana fun, ja pun, kyu fun, y el 10 tiene 2 lecturas, yup pun o yip pun, ¿vale? Luego para las horas son todas normales, excepto el 4, las 4 que sería yoji, el 7 que no diríamos nanayi sino shichiyi, shichiyi, y el 9 kuyi. Entonces las 4, las 7 y las 9 sería yoji, shichiyi, kuyi. Y el resto pues normal, el número y yi. Ichiyi, niyi, sanji, goyi, rokuji, hachiyi, yuyi, yuichiyi, yuniyi. Para preguntar pues nanji y nanpun. Y al final no quería dar las horas ahora así tan rápido, pero bueno, las he dado y ya me las quito de delante. Y así no tengo que hacerlo en el siguiente vídeo. Al final ha quedado bien. Venga. Entonces, frase número 2. Vamos a la 2. Perdón, la 1. No dije que significaba ima. Ima significa ahora, ¿vale? Ima yoji go fundes. Ahora son las 4 y 5. Mentira, pero bueno. Número 2. Watashi wa maiasa 6 ni okimasu. Fijaos. Partícula nueva, ni. ¿Qué significa la partícula ni? No tiene un significado como tal, como ocurría con otras partículas. La partícula ni, lo que se utiliza, cuando se utiliza, es para señalar fechas, ¿vale? En este caso, la hora forma parte de una fecha, vaya, como tal. Entonces, siempre que haya algo referido a tiempo, ¿vale? En el momento en el que se realiza una acción, una hora, un día del mes, con un día de la semana. Normalmente en el día de la semana se puede omitir, pero se puede poner también, vaya. Una fecha, ¿vale? Cualquier cosa que sea fecha. Y esto os lo voy a dejar así, que tenga número. Porque, por ejemplo, si decimos ayer podría ser una fecha. Pero con la palabra ayer no llevaría partícula ni. Entonces vamos a darle un matiz más. Cualquier fecha que tenga número, para que no os perdáis, aunque los días de la semana también puedan llevarlo, vamos a dejar como que no lo llevan. Cualquier fecha que tenga número, le ponemos la partícula ni, ¿vale? Así no tenéis pérdida. Entonces, mayasa, cada mañana, rokuji ni okimasu. Me despierto, me levanto a las 6 de la mañana. ¿Vale? Número 3. Watashi wa kino, ayer, yo, ayer, benkyou shimashita. Uy, ya empezamos con el salseo bueno. Fijaos, kino habla del pasado. Entonces el verbo, que ahora, por cierto, hemos visto verbos nuevos. Esto no es okides, es okimasu. Luego vamos a ver un poco sobre eso.
Pero ahora vamos a quedarnos en el pasado. Kino benkyou shimashita. Mayasa okimasu. Aquí termina en mas. Aquí en pasado en mashita. Entonces, los verbos en presente. Recordad que el verbo des no es un verbo. Por eso es des. Es algo especial que vosotros creéis que es un verbo. El verbo ser. Pero en japonés no, ¿vale? Entonces los verbos en forma más es una forma formal. Sería la forma educada, forma TNE. Terminan en más. Cuando queremos hacer el pasado de la forma más, se cambia por mashita. Cuando queremos hacer el pasado de des, ocurriría lo mismo, fijaos. Su, shita. De, pues el pasado sería shita. Igual lo vemos un poco más adelante, pero por si acaso quiero dejarlo ya claro ahora. El pasado se quita el su y se pone shita. ¿Vale? Y el significado de la tercera sería watashi wa kino benkyou shimashita. Yo ayer estudié. Probablemente el caso de muchos de vosotros. Venga, vamos entonces rápidamente con las debun. Ima, nanji desu ka? Ahora, nanji. Acordaros que antes habíamos visto nan como un interrogativo ¿qué? Ji, sabemos que son horas, pues entonces, ¿qué hora es? Nanji desu ka? ¿Qué hora es? Y decimos niji, las dos, yuppun, 10 minutos, des. Son las 2 y 10. Y dice, New York wa ima nanji desu ka? Si queremos preguntar la hora, por ejemplo, en New York, en Nueva York, ¿ahora qué hora es? Dice gozen por la mañana. En este caso se refiere a la madrugada, ¿vale? 0ji 10分 desu. 0ji 10分 desu. Son las 12 y 10 de la madrugada. Esto simplemente quedaros con la palabra gozen para referirse a mañana. Sería el AM, ¿vale? El AM nuestro. Y luego veremos el gogo, que no sé si... Sí, sale por aquí abajo. Gogo, que sería el PM. Venga, número 2. Niban. Yasumi wa nanyobi desu ka? Nanyobi. Esto lo comenté el primer día de clase, sobre este kanji y demás. Así que podéis pasaros por el primer vídeo si no lo habéis visto. Y hay una maravillosa anécdota con ello. Nanyobi, ¿qué día de la semana es? ¿Cuándo? Yasumi. Yasumi significa el descanso. Entonces, ¿qué días descansas? ¿O qué día descansas? Y dice, doyobi to nichiyobi. Partícula nueva, to. Sirve para unir sustantivos. Es para hacer como uni. Ve por aquí que hay una pregunta. Spectre pregunta, el ima no se puede omitir del ejemplo 1, ¿no? Sí, puedes omitirlo perfectamente. Nanji desu ka. Pero bueno, para puntualizar que ahora sería conveniente pues ponerle el ima. Es igual que en español. En español puedes decir ¿qué hora tienes o qué hora es? Pues es exactamente lo mismo. Algo así. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, decíamos la partícula to para concatenar, para unir dos sustantivos. Sería el... ¿Cómo se dice en español? No sé qué copulativa. Bueno, el i. La y nuestra. Doyobi to, nichiyobi, sábado y domingo. No vamos a entrar a ver mucho los días de la semana, los tenéis aquí, ya sabéis. Nichiyobi, getsuyobi, kayobi, suiyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi. Y para preguntar, nanyobi, ¿vale? Le echáis un vistacito a esto y ya está. ¿Qué más? Vamos al 3, corriendo rápidamente. Apuru ginko wa nanji kara nanji made desu ka? Oh, tenemos dos partículas nuevas. Ya no me acordaba de estas, es verdad. Apuru ginko.
el banco Apple, el banco de la manzana, patrocinado por Steve Jobs. Nanji kara, kara, ¿desde qué hora? Desde, kara. Nanji, ¿qué hora? ¿Desde qué hora? Nanji made, ¿hasta qué hora? Nanji made desu ka. ¿Desde qué hora hasta qué hora está abierto el banco? Se sobreentiende. Y nos explican, kuji kara sanji made desu. Desde las 9 hasta las 3. Aquí ya ni te explican si de por la mañana, si de por la noche. ¿Por qué? Pues por contexto. Por contexto se entiende que abren por la mañana a las 9 y cierran a las 3 de la tarde. Venga, vamos a la 4 corriendo. Maiban nanji ni nemasu ka? Maiban, cada noche. Nanji ni, ¿a qué hora? Nemasu ka? 11 ji ni nemasu. Fijaos una cosa, aquí está preguntando por las horas. Entonces tenemos que meterle la partícula ni, porque estamos hablando de fechas, acordaros. Partícula ni. Pero hay un detalle que quería comentaros, que no sé si está aquí. Bueno, aquí arriba habíamos visto que a pesar de que hay horas, no hay ni, porque el ni solamente se pone con los verbos. Y recordad que el verbo des no es un verbo. Así que cuando haya des, nunca va a haber un ni. Pero cuando haya un verbo, algo que termine en más o mashita, siempre va a llevar el ni, la hora, la fecha o lo que sea, ¿vale? Volvemos otra vez por aquí. Yoichi más. Me duermo a las 11, ¿vale? Venga, número 5. Mainichi, cada día. Nanji kara nanji made, ¿desde qué hora hasta qué hora? Benkyou shimasu ka, ¿estudias? Cuando nos pregunta por algo que hacemos a diario, no puede ser en pasado. A menos que te refieras a un hecho concreto. Normalmente cuando dices mainichi, en general, cada día estás hablando de una costumbre, vas a seguir haciéndola, así que es presente o futuro. Que esto es algo que hasta ahora no había mencionado. El presente y el futuro en japonés se hacen de la misma forma, ¿vale? Y es lo que veremos, por ejemplo, en la siguiente oración. Benkyou shimasu ka puede ser estudias o estudiarás. En este caso, cada día, ¿desde qué hora hasta qué hora estudias o estudiarás? Depende de cómo la quieras tomar. Y dice, asa kuji kara, por la mañana, desde las 9, gogo, por la tarde, sanji made, hasta las 3, benkyou shimasu, estudiaré. O estudio. No lo sabemos. No sabemos si dice para el futuro o en su día a día. Número 6. Doyobi hatarakimasu ka? Doyobi, el sábado. Hatarakimasu ka? ¿Trabajas? ¿Trabajarás? Otra vez jugamos con esa ambigüedad. Y dice, ie hatarakimasen. La negativa. Ahora decimos, en vez de masu, masen. Para la negativa de cualquier verbo que termina en masu, terminamos en masen. Benkyou shimasen. ¿Dónde está otro? Aquí. Okimasen. No me despierto. Benkyou shimasen. No estudio. Hatarakimasen. No trabajo. Y venga corriendo a la última. Número 7. Kino benkyou shimashita ka? Ayer. ¿Estudiaste? Benkyou shimashita ka? Kino. Una palabra que expresa pasado, con lo cual el verbo tiene que ir en pasado, así que fijaros sin mucho cuidado. Shimashita ka? Mashita. Y al final la pregunta, ¿ka? Y dice, ie. Ojo a esto. Ahora viene la negativa en el pasado. Benkyou shimasen deshita. Me cago en la leche. Tenemos el masen de la negativa normal. Y encima nos meten el deshita del pasado. Des, en pasado, deshita. Pues para hacer un verbo normal, de un verbo más, en pasado y en negativo, primero lo negamos. Masen, shimasen, en este caso, benkyou shimasen. Y al final, como es pasado,
metemos el desta, ¿vale? Si simplemente fuera presente, pues sería benkyo shimasen, pero al ser pasado, pues benkyo shimasen desta. Y con esto pues acabaríamos la introducción a la unidad. Nos mandarían aquí repasar horas. Con el des, recordad que no lleva la partícula ni. Aquí nos pone las horas de distintos países para trabajar el gogo y gozen. Entre AM y PM. AM, PM, ¿vale? Gozen AM, gogo PM. Aquí para trabajar un poco con los pasados y demás, dependiendo del día que es lo que hicimos. Aquí partícula cara, partícula made. Aquí a qué hora nos despertamos o nos dormimos, partícula ni más verbo okimas o nemas, si despertamos o dormimos. Aquí en las 7 ya nos mezclan un poco de todo. Nos meten aquí que si hiru al mediodía, días de la semana, mayasa cada mañana. Y verbos benkyo shimasu, estudiar, hatarakimasu, trabajar, yasumimasu, descansar. Y hatarakimasu otra vez, trabajar. Y horas, ¿de qué hora hasta qué hora? Por cierto, para los minutos hay dos posibilidades. A la hora de decir y media y 30, podemos decir sanyupun, 30 minutos, o podemos meter esta palabra que tenemos aquí, han. Por ejemplo, shichi han, kuji han. Este han significa medio, mitad. Entonces, 7 y media, ¿vale? Un apunte ahí rápido. ¿Qué más? Número 7. Aquí palabras para expresar asatte, pasado mañana. Ototoi, antes de ayer. Kino no ban, ayer. Mainichi, cada día. Hasta mañana. Chistaco. ¿Qué más? Por aquí. Para trabajar negativas y afirmativas tanto en pasado como en presente o futuro. Y en la última pues una amalgama de todo. Aquí ya nos meten de todo. Y dicen, venga, da ahí para adelante, que tiramos sin miedo. Y este sería más o menos el final de la unidad 4. Luego aquí ya vendría un poquito de conversación, ya sabéis, como siempre. Me queda casi un minuto para cumplir las 2 horas del directo. Pero bueno, vamos a terminar rápidamente. A ver si hay algo aquí reseñable. Me parece que no. Uy, esta expresión. Taigen desune. Uf, qué duro. Esta expresión me gusta muchísimo. Y el so de ska también, que se puede decir de 2 formas. Y esto creo que lo hablaremos el próximo día. Meteremos un poquito de repaso por aquí. Veremos también tema números de teléfono, partículas y ejercicios en los cuales empezamos a omitir partículas. No siempre hay que escribir alguna. Más ejercicios. Y luego ya nos tocaría la unidad 5. Así que bueno. Volvemos a la sala de espera. Ponemos aquí... ¿Dónde está mi cámara? No, aquí. No. Bueno, aquí porque realmente... Vamos a poner esto, lo ponemos la pizarra. Y ponemos la camarita. ¿Dónde está mi cámara? Aquí. ¡Guau! ¿Qué tal, chicos? Parece que he metido un poco de caña. He metido 3 lecciones hoy. En el vídeo de hoy, 3 lecciones hemos visto. Voy a tener que editar la descripción del vídeo. Porque hemos metido muchísimas cosas. Ha sido un poco express, pero bueno. La siguiente lección va a ser todavía un poco más dura. Nuevas partículas, más cosas. Y vamos a ir metiéndole más y más. A ver hasta dónde podemos llegar. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, lo de siempre. Darle a like fuertemente al vídeo en cuanto acabe. Compartirlo, comentad ahí duramente. Porque cuando comentáis, cuando le dais a like, ayudáis a que el vídeo llegue a más gente, ¿vale? Porque al haber actividad en los vídeos, pues YouTube los promociona más y entonces es más fácil alcanzar a más gente. Luego aparte, pues si lo compartís por vuestras redes, pues me hacéis un favor y es una forma de apoyarme a mí, apoyar el canal y apoyar este proyecto.
Santiago Ascal dice, pero no tanta materia, por favor. Varo dice, mucha tela, mucho que repasar, pero a tope, gracias por la clase. No hay de qué. Spectre, fuck mental, yo me voy a la esquina a llorar. Hay que repasar tela, gracias por tu tiempo. Gracias por la clase de hoy, también me voy a llorar. No os vayáis a llorar, hombre. Si queréis que baje el ritmo, yo bajo el ritmo, pero ayer me pedisteis que siguiera ese ritmo, que metiera caña y pa'lante, 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 y luego ya revisionaríais. He explicado un poco rápido, pero bueno, ya sabéis que si tenéis dudas, pues simplemente escribir en los comentarios y yo os intentaré responder. Y si no, pues siempre podéis tirar por Discord, que habrá gente que os ayude sin ningún tipo de problema. Y si no, yo mismo, pues os puedo contestar con lo que sea. The Mystery God dice, cuanto más mejor, si hace falta, se ve 3 veces, exactamente. Tenéis más contenido en un vídeo, pero bueno. Santiago Pascal dice, hoy has dado bastante más que ayer. Bueno, yo me he emocionado y, oye, para llegar a las 2 horas, pues he metido caña, la verdad, en esta última lección, pero bueno. Aranasi dice, llevo bien el ritmo, hay que darle caña también al material, pero se complica a saco el tema. Sí, según vayamos avanzando, ya os aviso, se va a complicar, se va a ir complicando progresivamente, porque tenéis que saber cosas de atrás, y si no sabéis cosas de atrás os iréis perdiendo. Pero bueno, esto va a quedar aquí. Entonces lo que os interesa ahora es poder asistir, poder ver las cosas y, bueno, a fin de cuentas, podéis revisionarlo tantas veces como queráis, ¿vale? No hay ningún problema. Sergio Daniel dice, excelente clase, gracias por tu tiempo y compartir tu conocimiento, no hay de qué. Me gusta explicarlo y, bueno, cuando hay dudas, pues ya sabéis, comentarios. Y si no, pues comentarios dando las gracias y comentarios diciendo, pues voy a llorar a mi esquina, pero eso hacedlo cuando el vídeo esté subido, por favor, para meterle actividad, ¿vale? Que esa es una muy buena forma de apoyarme. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a dejarlo ya con 2 minutos 5 minutos, 2 minutos, madre, 2 horas 5 minutos. Y con eso acabamos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Tengo que cambiar el horario de lo de Colombia, así que voy a hacerlo. Y tengo que repasar el correo que me ha mandado Tequio. Así que venga, chicos, que tengáis un buen día y estudiad mucho. Bye. Kind of way, you took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough.